días vamos a continuar con diseño de circuitos eléctricos o esta cuestión eléctrica aquí. Y pues vamos a continuar. Dice, cargas en contactos para aplicaciones pequeñas. Son pequeñas entre comillas, ¿eh? Las cargas en contactos para las llamadas aplicaciones pequeñas no incluyen cargas fijas tales como procesadores de basura, lavadoras de platos y aparatos similares. ¿Qué quiere decir esto? Que todas esas que nosotros vamos a tener para el refrigerador y para todas esas cosas son especiales, ¿verdad? Esto es para lo más común. Para las cargas normales que se conectan en contactos de cocina, sala, comedor, recámara, se puede considerar que cada contacto debe ser capaz de soportar cargas hasta de 1500 watts. Ya habíamos hablado de esto, por lo que se pueden considerar circuitos para 15 amperes. De acuerdo a los párrafos anteriores, en el cálculo de la instalación eléctrica se deben considerar los siguientes puntos. 1. Determinación de la carga general. ¿Qué es esto? El ver qué carga le vamos a poner, qué es lo que vamos a conectar en nuestro sistema eléctrico. 2. Determinación del número de circuitos y división de los mismos en función de las necesidades de la instalación. Ya hicimos el problema donde hicimos una carga y dijimos, ok, la carga es tal. Vamos a meter circuitos de 15 amperes entre 15 amperes y nos dice, por ejemplo, 3.8, pues van a ser 4 circuitos. Entonces vamos a tener 4 pastillas o 4 protectores contra sobrecorrientes termomagnéticos. Acuérdense de eso. Que son los que vamos a utilizar para derivar los circuitos que vienen o la corriente que viene de la calle, ¿verdad? Número 3, que las salidas de alumbrado y contactos no sean mayores de 2500 watts, que es el valor recomendado. 4, la máxima caída de voltaje permisible. Acuérdense que también vimos esto del 3%, que no debemos de permitir que la caída de voltaje debido a los conductores que utilicemos se caiga a más del 3%. Y 5, que el material por emplear sea el adecuado en cada una de las necesidades del proyecto. Sea por ejemplo, que sean cables para ser sumergidos en agua, que sean cables con protección térmica o con retardante de flama, etc. Usar los materiales adecuados para el proyecto adecuado. Con relación a las cargas eléctricas, las especificaciones técnicas para instalaciones eléctricas dan las siguientes definiciones. Vamos a ver, ¿qué es una carga eléctrica? Es la potencia que demanda en un momento dado un aparato o un conjunto de aparatos de utilización conectadas a un circuito eléctrico. Se debe señalar que la carga, dependiendo del tipo de servicio, puede variar con el tiempo. Ok, aquí hay varias cosas. Estamos hablando de carga eléctrica, ¿qué le vamos a conectar? Y cuando está conectado, cuánto está gastando de corriente, ¿verdad? ¿Qué tanto le estamos cargando a ese circuito? Y también es de saber, o es de saberse, que la carga con el tiempo varía, o sea, a veces podemos ponerle algo más grande o a veces un más chico, pero eso no importa. A veces me han preguntado, bueno, ¿y qué pasa si no se conecta nada? Pues no pasa nada. Y eso es lo que queremos, que no pase nada. Si nosotros nos vamos en menos de lo que debemos, al ponerle algo más grande, vamos a tener el problema del que les hablaba la vez pasada, de que sobrecargamos los circuitos y pues ahí empezamos con problemas. Ahora, imagínense que tienen, y esto es algo que es común, en una recámara ustedes tienen unos contactos tranquilitos ahí y de repente ustedes, imagínense su vida así que pasa rápidamente, se casan o lo que sea, compran una casa, tienen un cuarto, tienen un hijo y el hijo se le ocurre que es rockero, entonces empieza a conectar amplificadores y bocinas y cosas que pues empiezan a consumir demasiada electricidad y pues llegan los amigos y prenden un aire acondicionado y total la carga que le metemos a ese circuito que estaba diseñado solamente para
pues para un cierto límite de corriente, pues lo sobrecarga de sobremanera, ¿verdad? Entonces ahí pues vamos a tener problemas. Pero eso ya son otros casos. Luego tenemos la carga conectada. Esta es la carga eléctrica, ¿verdad? La carga conectada es la suma de las potencias nominales de los aparatos y máquinas que consumen energía eléctrica y que están conectados a un circuito o a un sistema. Eso es lo que está conectado ya y es la potencia nominal. Vamos a sumar todas ellas para saber cuál es. Y la carga continua, que ya platicamos, es la carga cuyo máximo valor de corriente se espera que se conserve durante 3 horas o más, ya sea las lámparas que dejamos toda la noche, en los estacionamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, vamos a hablar un poquito de los circuitos derivados y alimentadores. Ok, ¿cuáles son unos y cuáles son otros? El circuito derivado. El circuito derivado en una instalación eléctrica se define como el conjunto de conductores y demás elementos de cada uno de los circuitos que se extienden desde los últimos dispositivos de protección contra sobrecorriente en donde termina el circuito alimentador hasta las salidas de las cargas. Yo la verdad batallé un poco, pues no para entenderle, sino que está muy confuso. Pero de lo que se trata es esto. El mismo postecito, y tenemos nuestros conectores, la mufa, el medidor, del medidor a la caja de derivación, y eso está allá en la casa, ¿verdad? Acá está la mufa entonces, acá arriba. Y de aquí, bueno, circuito 1, 2 y 3. Entonces, cada circuito. Todos los circuitos derivados es este de aquí, que va y tienen varios conectores, lámpara, lo que sea. El otro, pues es otro circuito. Este va para el segundo piso, a lo mejor, ¿verdad? Y el tercero, pues aquí tiene que va a la parte de la cocina o del donde vayan. Entonces, cada uno de los circuitos estos son los circuitos derivados. Los alimentadores, bueno, pues vamos a hablar del circuito alimentador de este que vamos a tener aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recuerden que cualquier duda me interrumpen, ¿eh? Un circuito derivado individual. Entonces, estamos hablando de uno de esos que pinté de colores. Dice, es un circuito derivado que alimenta a un solo equipo, porque es individual, de utilización como un aparato o un motor que por su tamaño requerirá de alimentación individual. Podría ser a lo mejor la bomba del sistema hidroneumático, algún refrigerador muy grande, etc. Los circuitos derivados se clasifican de acuerdo con la capacidad o ajuste de su dispositivo de protección contra sobrecorriente, el cual determina la capacidad nominal del circuito. Ese es el que va a determinar la pastilla, el brake o el protector contra sobrecorriente termomagnético, es el que va a determinar cuánta corriente se le mete al circuito. Y obviamente tiene que estar de acuerdo con los conductores, porque si ponen unos muy delgaditos, pues se van a quemar los cables. Si ponen uno muy chiquito, pues cables muy gruesos, pues se va a botar y bueno, y le metemos mucha carga, pues se va a botar el brake, ¿verdad? Se va a disparar. Aunque por algunas circunstancias se usaran conductores de mayor capacidad. Bueno, los circuitos derivados que alimenten varias cargas pueden ser de 15, 20, 30, 40 y 50 amperes. Cuando las cargas individuales son mayores de 50 amperes, se deben alimentar con circuitos derivados individuales. Ahí les va. Siempre que sean mayores de 50, pues ahí ya. El 220 a veces le ponemos 2 de 15 o 2 de 20. ¿verdad? Entonces, para cada una de las líneas, entonces, pero varían. Los aires acondicionados varían mucho porque no es lo mismo uno de 1 tonelada a un aire acondicionado de 5 toneladas, no es nada parecido. Muy bien. La tensión máxima de los circuitos, la tensión de los circuitos derivados que alimentan unidades de alambrado y contactos de uso general no debe ser mayor de 150 volts a tierra. En casas, habitación, cuartos de hotel, la tensión de los circuitos derivados que alimentan las lámparas incandescentes. Esto no nos importa. Ok, carga máxima de circuitos derivados. Ahí está.
Los circuitos derivados de 15 y 20 se pueden usar en cualquier tipo de local para alimentar unidades de alambrado. Ok, entonces este es cualquier tipo de unidades de alambrado, no importa cuál. O aparatos portátiles o fijos, lo que sea, ¿verdad? O bien para alimentar una combinación de estas. Los circuitos derivados de 30 amperes, el que le sigue, se pueden usar para alimentar unidades de alumbrado fijas en locales que no sean casas habitación. Fíjense, que no sean casas, que no sean casas habitación. O sea que prácticamente vamos a usar estos dos en nuestras casas. O en los diseños que hagamos de edificios, ¿no? A veces nos tocó hacer un edificio en algún semestre que tenía locales abajo. Entonces, esos locales, bueno, les ponían, los tratábamos un poco diferentes, ¿no? C. Los circuitos derivados de 40 y 50 amperes se pueden usar para alimentar unidades de alambrado fijas en locales que no sean casas de habitación y se deben usar portalámparas de tipo rudo o tipo pesado. Y D. Los circuitos derivados individuales pueden alimentar cualquier tipo de carga en cualquier tipo de local y las cargas individuales mayores de 50 amperes, o sea que ya son grandes, ¿verdad? Se deben alimentar con circuitos derivados individuales. Entonces, si ustedes tienen 50 amperes, pues le meten uno solito. Si no, pues no, ahí va junto con todos, ¿no? Salidas. ¿Cuáles son las salidas? Bueno, pues donde tenemos, donde sale la electricidad, donde tenemos o podemos conectar nuestros aparatos, ¿verdad? En la instalación eléctrica, la caja de conexiones de la cual se toma la alimentación para una o varias cargas eléctricas determinadas, tales como lámparas, luminarias, contactos, motores. Los dispositivos de salida son normalmente los portalámparas y contactos. En el caso de las casas habitación, o sea, esto es las salidas. Deben tener una capacidad no menor de la carga de alimentación. Ok, portalámparas. Se recomienda que los portalámparas se conecten a circuitos derivados de más de 20 amperes, sean del tipo de pesado. Y los contactos se recomienda que un contacto único conectado a un circuito derivado. Ok, no pasa nada. Ahorita lo repetimos. No, me lo brinco porque luego lo vamos a ver acá. Y se repite. Cálculo de carga de los circuitos derivados. Aquí es donde nosotros ya vamos a ver cómo vamos a diseñar este asunto. Los circuitos derivados para propósitos generales se instalan en la mayoría de los casos para limitar salidas. Ya sabemos. ¿Cuáles son las reglas? Ok, la carga de alumbrado que debe usar en los cálculos de circuitos derivados para determinar el número necesario de circuitos, como se mencionó anteriormente, debe ser mayor que los valores obtenidos usando, ok, la carga actual, lo que nosotros vamos a usar. Una carga mínima en watts por metro cuadrados, como se mencionó, si se acuerdan, usábamos 20 watts por metro cuadrado. Entonces, fíjense, debe ser mayor a estos valores, a la carga que le vamos a meter a 20 watts por metro cuadrado. O C, en caso general, la carga de alumbrado en circuitos derivados debe considerarse igual al 100% de la carga conectada al circuito. O sea, que prácticamente si le vamos a conectar tantos watts, pues así se va, con esos watts o con esa potencia que vamos a usar, con eso lo vamos a usar. En casas, habitación y cuartos de hoteles, para efectos de cálculo, se deben asignar una carga mínima de 125 watts. Se fijan, ahí está marcadito muy bien, por cada salida de alumbrado. ¿Qué es esto? Si ustedes se acuerdan o han visto anteriormente los focos incandescentes, uno de 100 watts, pues ya era un foco bastante grosero, ¿verdad? Puede dar mucha intensidad. Ahorita uno de 100 watts, pues se puede sustituir por alguno de menos wattaje, ya sea de esos de espiral que son fluorescentes, o por LED, que ya también es una carga muy chiquita. Sin embargo, estos deben de conservar la capacidad de 125 watts. ¿Por qué? Porque si alguien va a su casa o a la renta en la casa o lo que sea y tiene un maldito foco de estos incandescentes y va y lo conecta,
Si nosotros decimos, es que nada más le vamos a poner focos de LED, pues no, si va y le conecta esto, la carga puede hacer que se sobrecalienten los cables, puede haber un corto y se puede incendiar toda la casa y todos se van a morir. Está un poco tétrico, pero sí, sí pasa, ¿eh? Sí, sí sucede. ¿Y saben dónde sucede más? Bueno, ahorita estamos hablando de esto, ¿verdad? De las salidas de alumbrado. Pero acá dice, en estos mismos locales se debe asignar una carga mínima de 180 watts a cada uno de los contactos de uso general que pueden estar conectados conjuntamente con las salidas de alumbrado en un mismo circuito derivado. ¿Cuál es el problema de esto? Que si de repente le ponemos un calentador de esos de resistencia, que nos encanta poner por todos lados, pues hay que ver cuál es lo que vamos a jalar. Si los cables de los calentadores se calientan, imagínense los cables de adentro si no están bien diseñados. Y bueno, vamos a ver, cargas diversas. Otras salidas para contactos son 180 watts mínimo. Y en alumbrados de aparatos comerciales se puede considerar una carga de 660 watts por metro lineal de aparador. Esto no lo vamos a usar porque no tenemos pues locales comerciales. Para darse una idea, más o menos, la sala va a ser de 1000 a 2000 watts lo que vamos a usar. El comedor de 500 a 1000 watts, un poquito menos. Las recámaras de 500 a 1000 watts. La cocina de 1000 a 2500, aquí es donde más se usa. Los baños de 400 a 500 watts. Y en exteriores de 1000 a 1500. Es más o menos las cargas que vamos a usar. Dice, en todos los casos se deben respetar las cargas máximas permisibles, ya que los alimentadores están limitados a la potencia que pueden suministrar a una carga a su corriente nominal y voltaje especificado. Por ejemplo, un alimentador de 127 volts y 15 amperes se puede alimentar a una carga máxima. O sea, ¿qué es lo que puede alimentar? 127 volts por 15 amperes. ¿Se acuerdan de la fórmula esa de la potencia es igual a la corriente por el voltaje? Bueno, aquí está. Pues 127 volts en un circuito de 15 amperes, lo más que puede alimentar son 1905 watts. Aguas con este número. Entonces, si yo pongo una pastilla, un break o que es lo mismo, ¿verdad? O los llamados protectores contra sobrecorriente termomagnéticos, pues de 15 amperes, teniendo el voltaje que tenemos normalmente, pues nos va a alimentar un circuito de 1905 watts. Nos va a servir mucho para el diseño. Los circuitos derivados para alumbrado entonces va a ser así. Las normas técnicas permiten únicamente 15 o 20 amperes por circuito derivado para alimentar unidades de alumbrado. Estamos hablando de puro alumbrado, ¿no? Lámparas o luminarias. Entonces, el número de circuitos va a ser igual a la carga total en watts que tengamos entre la capacidad de cada circuito. Ya lo vimos esto. La capacidad va a ser los 1905. Estos de acá, 1905. Como ejemplo, vamos a ver. Un circuito de 15 amperes a 127 volts tiene una capacidad de 1905 watts. Ya sabemos. Si el circuito está dimensionado para 20 amperes, su capacidad será de 20 por 127, 2540. Estos números son los buenos. Estos dos. El ejemplo 4.2 dice calcular el número de circuitos derivados de 15 amperes para alimentar una carga de alumbrado de 8000 watts a 127 volts. Tan sencillo como agarrar los 8000 watts entre circuitos de 15 amperes, que son 1905, nos sale 4.2, o sea, 5 circuitos. Se acabó. Es todo el chiste. Ahora, por otro lado, suponiendo que se conoce el número y potencia probable de las lámparas y que estas van a ser 80 lámparas de 100 watts, para calcular el número de lámparas por circuito se puede usar el siguiente método. O sea, son 80 lámparas de 100 watts y nosotros vamos a usar 5 circuitos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues decimos, son 80 lámparas.
Entonces decimos, pues más o menos para los 5 circuitos dice que serían más o menos como de 19 lámparas para que nos diera los 5 circuitos. Otro método puede ser que son 100 watts entre 127 volts, nos da 0.787 amperes por lámpara. Y tenemos 15 amperes entre lo que hace cada lámpara, son 19 lámparas por circuito. Y pues ya es lo mismo, ¿no? Es para ver cuántas lámparas caben. Enseguida se presenta un resumen de las reglas. Bueno, estas son las reglas que van a usar. Ya las vimos, pero pues aquí las vemos así rapidito. La iluminación general son la carga total en watts entre los 1905 o entre los 2540 y nos va a dar el número de circuitos requeridos a 127 volts. Tipo 2, portalámparas de servicio pesado para unidades de alumbrado fijo. La carga total en watts entre la capacidad del circuito en amperes por el voltaje, pues es lo mismito. Y bueno, ahí termina la cuestión de las lámparas. Ahora vamos a ver los contactos. Los contactos dijimos que iban a 180 watts por cada contacto sencillo o múltiple. Entonces, vamos a ver, aquí va a ser exactamente lo mismo, pero en lugar de 150 va a ser 180. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el número de circuitos? Este es lo que vamos a usar. Número de contactos. Si nosotros contamos en nuestra casa o en nuestro departamento 20 contactos, bueno, pues le ponemos 20 por 180 entre 15 amperes por 127. Y esto nos va a dar el número de circuitos que vamos a hacer. Si nosotros vamos a usar de 20 amperes, pues en lugar del 15 le ponemos 20. Es todo el chiste. Tipo de carga, áreas multicontactos. El método de carga es de 1 amper por cada metro. Esto no se usa mucho, pero bueno. La capacidad del circuito derivado de 15 o 20. Circuitos derivados para iluminación de aparadores. No lo vamos a usar, olvídense de esto. Pero si quieren saber, pues es lo mismo. Ejemplo 4.3. Un área cualquiera para ser ocupada tiene la siguiente información de carga para alumbrado y contactos. Ahí va. Área total de 20 metros por 30. O sea que tenemos el área ya de aquí. Con 20 watts por metro cuadrado. B, se usan lámparas incandescentes de 100 watts para iluminación general. Y C, con 50 contactos dobles a 127 volts. Eso es lo que tenemos. Entonces dice, supóngase que se usan circuitos de 15 amperes para alimentar todas las cargas. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, el valor usado para la carga de alumbrado serían 20 metros por los 30 metros. Estamos sacando el área. El área por 20 watts por metro cuadrado nos dan 12,000 watts. Esta es la carga de iluminación que vamos a tener ahí. El número de circuitos requeridos a 127 volts es la carga total en watts entre los circuitos de 15 amperes por 127 o 1905 y nos da, esto está equivocado, 6.3 circuitos, de los cuales pues no podemos poner 6.3, ponemos 7, ¿verdad? Entonces vamos a usar 7 circuitos para el alumbrado. Cada uno de los circuitos de 15 amperes podrá alimentar al siguiente número de lámparas de 15 amperes entre lo que quita cada uno o tiene cada uno de carga amperes por lámpara. ¿Cómo se saca eso? Bueno, es 100 watts entre 127 volts, nos da 0.7874, ahí lo tenemos. Y nos da las 19.05 lámparas, igual que en la vez pasada. La carga de contactos es, eso ya acabamos. Necesitamos 7 circuitos para las lámparas. Luego, la carga de contactos es 50 contactos por 180 watts por contacto, son 9,000 watts. ¿Cuántos circuitos vamos a hacer? 9,000 watts entre circuitos de 15 a 127 o 1905, 1905, ¿qué son? Watts, volts, ¿qué son? ¿Se acuerdan? Es potencia. No es cierto. A ver, iba muy rápido.
Acá está. Watts, sí, es potencia. Entonces, nos queda entre 1905 watts, sería 4.72, o sea, 5 circuitos. La instalación eléctrica tendrá 12, estos 5 y los 7 de ellas. Serán 12 circuitos derivados, 7 para alumbrado general y 5 para contactos. ¿Hasta ahí alguna duda? Voy muy No, recio, muy despacio. ¿Sí lo vamos entendiendo? Bueno, Todo bien, está bien. ¿sale? todo bien, todo bien. Bueno, muy bien. Vamos a ver este ejemplo y luego les tengo una sorpresa. ¿Se acuerdan? Bueno, ahorita les doy la sorpresa. Ejemplo 4.4. Para el plano de la casa habitación mostrado en la figura 4.6, calcular la carga conectada y el número de circuitos requerido para indicar un arreglo de alambrado de lámparas y contactos. Ok, tenemos aquí un dibujito y vamos a ver. En la planta baja, bueno, acá está el dibujito. Si se fijan, tenemos aquí nuestra casa, 5, 9 y 6. Dice los números de las lámparas corresponden a los de los apagadores. Contactos a 50 centímetros sobre el nivel del piso. Y bueno, pues tenemos esto. Entonces, la superficie cubierta se puede estimar como en la planta baja tenemos 8 por 9, 72 metros cuadrados. Sacamos las áreas, 192 metros cuadrados, que sería estas distancias. 8 por 9 y 8 por la suma de 5, 9 y 6. Si nosotros consideramos la iluminación a 20 watts por metro cuadrado, pues tendríamos el 192, que es el área que tenemos de la casa exterior, por 20 watts por metro cuadrado, entonces nos daría 3.840 watts. ¿Cuántos circuitos vamos a necesitar? Bueno, dice, se pueden estimar adicionalmente los siguientes contactos mayores. Dice, en la cocina, si se fijan, acá está en la cocina debe ser ¿cuál? Esta de aquí, ¿verdad? Sí. Esta tenemos 1, 2, 3, 4. Bueno, es un apagador. Tenemos 3. Aquí dice 2 de 5 amperes y luego de allá debe haber otros. Entonces tenemos 2 contactos de 5 amperes a 127 volts. Y si se fijan, tenemos la multiplicación de la cantidad, la corriente que consumen y el voltaje para que nos dé la potencia o la carga que vamos a poner. 1270 watts. Eso es la carga conectada. Y la carga total conectada de ambos serían este y este, serían 3.840 y 1.270. 3.800 y 1.270, 5.110 watts. Entonces, para la iluminación y la cocina, tendríamos de esta cantidad de circuitos. La potencia que conectado, lo que tenemos aquí, la carga que tenemos eléctrica, entre los circuitos de 15 por 127 o 1905, nos da casi 3, nos vamos a 3, y bueno, aquí vamos a tener 3 circuitos para la alimentación de afuera, para la iluminación y lo otro. El cuadro de carga sería como sigue. Tenemos 3 circuitos. El circuito 1 tendría lámparas de 75, lámparas de 60 y lámparas de 100. Aquí vamos a poner cuántas lámparas van a ser y los contactos de cuántos, de 250 o de 500 watts. Y lo que vamos a hacer es 1 por 75 más 2 por 60 más 2 por 100 más 2 por 250 y ya. Y vamos a tener un total de 1905 watts. Aquí en el 2 vamos a tener 2 por 75, aquí nada, aquí 2 por 100, aquí nada y aquí 2 contactos de 500, 1350. En el último circuito vamos a conectar nada más esta lámpara de 100, 3 lámparas de 100, 4 por 250 y nos da 1300. Esto se llama balancear. Bueno, no está balanceado, nada más estamos medio balanceando. Si se fijan, estos los tenemos más cargados que esto.
¿Cómo se puede balancear? Y esto lo van a hacer en su proyecto. ¿Cómo balanceo estos circuitos? Ah, pues conecto, en lugar aquí a lo mejor de 2 lámparas, le paso una de 75 para acá y este me aumenta un poquito y este me disminuye un poquito. O le aviento las 2 lámparas acá. Y entonces hay que ver la manera de que las líneas o los circuitos nos queden balanceados. Hay que balancearlos, ¿sí? Si no lo ponen, andamos mal. Ahora, este es un arreglo más o menos cómo quedaría. Es prácticamente lo que van a hacer ustedes de cómo quedaría. Tenemos la alimentación, tenemos la caja de derivación y cómo quedarían los circuitos en el primer piso y en la planta baja. La altura de los apagadores y ya. Disposición del tubo conduit y salidas. Acá está otra vista. Y listo. Acá dice arreglo esquemático. Bueno, nos sigue la relación entre los planos eléctricos y los conductores que alimentan las salidas. Esto lo vemos mañana, pero les voy a enseñar lo que les tenía para el día de hoy. Nos había quedado pendiente, si se acuerdan que les había prometido, déjenme quitar esto de aquí. Ahora sí, ya me ven aquí un poquito mejor. Me habían visto la vez pasada y les iba a traer esto. No sé si se acuerden. ¿Qué es? ¿Alguien me puede decir qué es esto? Es lo que está en las bombas, ¿no? Es lo que está en las bombas. ¿Y cómo se llamará esta cosa? ¿Qué hace? ¿Se acuerdan? Bueno, esto les platico mejor antes de que se nos acabe el tiempo. Esto es el switch que nos va a prender y apagar la bomba. Le voy a apagar aquí la cosa esta virtual que le puse para que se vea mejor. Ahí está. Entonces, si la ven, ahora sí. Entonces, esto lo que hace es que nos va a quitar de alguna manera, va a prender y apagar la bomba. Tiene un tornillito aquí, se lo quitan. Me le bajo tantito aquí para acá. Se lo quitan. Y bueno, aquí adentro normalmente vienen las instrucciones. Aquí ya se las quité yo, ¿verdad? Se las cayeron o algo. Luego aquí, este agujero que tiene acá, va a, por aquí está la presión, viene una manguerita y la manguerita esa va conectada al tanque. Y aquí adentro está lo que les llamaba, lo que les decía que era el diafragma. Ahorita, si nos queda tiempo, le quito esto y se los enseño por dentro. Luego por acá, lo que tenemos es pues la pieza cómo funciona. Tenemos un resorte y tenemos 2 tornillos. Estos tornillos nos sirven para controlar el nivel mínimo y el nivel máximo. No es exactamente así, porque necesitan leer las instrucciones. Tienen un truco ahí más o menos complicado. Tiene como un sub y baja aquí, que es el que hace que se abran estas palanquitas. A ver si se ven. ¿Sí? Estos son la parte que conecta, ¿se fijan? Conecta y desconecta. Tienen unas patitas aquí, unos platinos, se les llama. Esos platinos son unos fierritos que conectan este cable, lo que conectemos aquí en el cable con este. Entonces, prácticamente lo que hace está puenteando, si se fijan, de acá lo puentea, a ver, ahí se ve, lo puentea y conecta uno con el otro. Entonces, en uno llega la corriente y en los otros se van hacia la bomba. Entonces, cuando este diafragma dispara, el que prende la bomba, baja. Y cuando se baja, conecta estos dos y se conectan o sea, prende la bomba. Cuando ya la presión de acá de atrás es suficiente, levanta y cuando se levanta se desconecta la bomba. Y esta es la función. Normalmente, ¿cómo se componen? Se le abre aquí y se le limpian esos platinos, porque pues cuando hace la corriente, pues cualquier mugrito, lo que hay ahí, pues no impide, hace calor, o sea, no calor, se calienta, y al calentarse, pues empieza a fundir y empieza a tener problemas del contacto, y entre más haya problema, pues más van a tener, más calor se va a generar y más problema va a haber ahí. Ahora, déjenme ver
si me alcance el tiempo, ojalá y nos alcance, para enseñarles el diafragma. Esto lo quería hacer el día de ayer, pero aquí lo que voy a hacer es le voy a quitar estos tornillos de atrás para pues buenas tardes a todos. Les quería seguir en donde nos quedamos la vez pasada y nos quedamos en la parte más emocionante, que era donde les había mostrado esta pieza que es el switch para la bomba, el que prende y apaga, y les había comentado que les iba a quitar los tornillos. Este lleva unos, ¿cuántos tornillos? 6 tornillos. Y bueno, para mostrarles cómo funciona esto por dentro. Siempre les hablo de los diafragmas y luego les comento que es un Bill Hule. Y bueno, pues vamos a ver si es cierto. Y aquí lo van a ver. Pues sí, es un Bill Hule, miren. Este es el diafragma. Aquí está oxidado porque, bueno, pues porque aquí había agua. El agua que pasa por aquí, por miren, aquí lo pueden ver. Ahí está. Por ahí hay agua, una manguera que tiene presión, y pues empuja este es un hule, así tal cual, aquí lo veo donde lo doblo, y ese empuja esta pieza la puedo quitar, ahí está, y nada más tiene 2 patitas, estas patitas entran en la parte de aquí, y son los que presionan para que se balancee, y abra y cierra esta, esta, el contacto. Es todo el chiste de eh, pues, sensor piezométrico, apagador, con sensor piezométrico, y pues es todo el chiste. Y bueno, pues el día de hoy les tengo, además de eso, otra novedad. Les hice mi primer background de atrás. Y bueno, pues lo hice yo. Me quito. Es del TEC, acá, Ingeniería Civil, Tecnológica Nacional de México. Nuestro logotipo, el de acá del el Tecnológico de Matamoros, y pues mi nombre acá. Entonces, pues este es el, uh, el nuevo fondo de Zoom para pues para esta clase, ¿verdad? Nada más. A lo mejor para otra. Pero bueno, pues vamos a dar inicio para, para continuar, porque pues ahora sí que está largo este asunto. Y pues vamos a seguirle. Bueno, seguimos donde nos quedamos. Nos quedamos aquí. Si hay alguna pregunta, pues ya saben, con todo gusto, pues ya saben lo de siempre, pongan su nombre para la lista en el chat. Y pues empezamos con la relación entre los planos eléctricos y los conductores que alimentan las salidas, o sea, toda la conexión de derivación. Y pues bueno, vamos a ver la conexión de derivación. Esto ya saben cómo se va poniendo, se determinan todos lo que necesitamos, hacemos un diagramita y luego lo conectamos. Esta es la manera de conectarlos con estas curvas. Es más fácil de verlo y se distingue que esto es el sistema eléctrico el que estamos haciendo. Por otro lado, la simbología, y también verán que aquí encuentran estos números. Aquí C1, el circuito 1, y el circuito 1, que es este completo, tiene, por ejemplo, aquí 2 cables del número 12. 2 del 12, 2 del 12, 2 del 12, 2 del 12 y 2 del 12. Esto es lo que normalmente van a ver en una conexión de casa-habitación. Aquí, bueno, pues viene un isométrico, también con los 2x2. Es todo el chiste. Vamos a ver los circuitos derivados. Me están
Está hablando mi sobrina de Monterrey. Que me vaya muy bien en la clase, pues espero que les vaya mejor a ustedes. Muy bien, entonces continuamos. Conductores de circuitos derivados. Los conductores de los circuitos derivados se deberán sujetar a las siguientes disposiciones. Y esta es la capacidad de conducción de corriente y la sección mínima. Vamos a ver la capacidad de conducción de corriente. Los conductores deberán ser del calibre suficiente para conducir la corriente del circuito derivado y cumplir con las disposiciones de caída de voltaje y capacidad térmica. Fíjense, cosas importantes que tomar en cuenta son la caída de voltaje, es algo que hay que calcular, y la capacidad térmica, que es el calor al que estamos dispuestos, o sea, que puede soportar el cable. Y pues ya, es todo, ¿no? Y luego la sección mínima. La sección mínima se refiere a la sección de los conductores no deberá ser menor a la correspondiente al calibre número 14. O sea que no le podemos poner el que sigue, y el que sigue no es 12, el que sigue es el 16, y el 16 dijimos que era más delgadito. Si se acuerdan, esos los vimos ahí por ahí una roseta de calibres, ¿verdad? Un calibrador. Para circuitos de alumbrado y aparatos pequeños, ni menor que del número 12 para circuitos que alimenten cargas de más de 3 amperes. Entonces, aquí nos están dando ya la regla. No puede ser mayor de 14 para circuitos de alumbrado, o sea, para las luces y aparatos pequeños. Ni menor que el 12 para circuitos que alimenten cargas de más de 3 amperes. Hay algunas excepciones que dicen los alambres y cordones pertenecientes a las unidades de alumbrado o aparatos que se usen para conectarlos a las salidas de los circuitos derivados pueden ser de menor sección, siempre que su sección permitida sea suficiente para la carga de las unidades o aparatos que no sean de calibre más delgado que el número 18. Cuando se conecten a circuitos derivados de 15 amperes, o número 16, cuando se conecten a circuitos de 20 amperes. Número 14 cuando se conecten a circuitos de 30, y número 12 cuando se conecten a circuitos de 50. Entonces, esto es algo que hay que tener en consideración. Ahora, habíamos ya platicado de la caída de tensión, de la caída de voltaje. Esto es súper importante, incluso hasta se los pongo en otro recuadro para que vean que esto es bien importante. Dice, en un circuito derivado que alimente cualquier tipo de carga, cualquiera, alumbrado, fuerza, calefacción, lo que sea, la caída de tensión hasta la salida más lejana del circuito no debe exceder del 3%. Ya habíamos platicado de esto. En nuestros circuitos derivados, el 3%, desde que se empieza la derivación hasta el último, allá el último aparatejo que tengamos conectados, allá es donde solo debemos tener una caída de voltaje menor del 3%. ¿Tenemos más del 3%? No pasa nada. Lo que hay que hacer es nada más poner un cable más grueso. Eso es todo lo que hay que hacer. Por otra parte, la caída de tensión total del conjunto del circuito alimentador y del circuito derivado, o sea, todo desde allá, desde el poste, no debe exceder del 5%. ¿Por qué? Porque también hay una caída de voltaje del poste a la caja de derivación. Entonces, eso también tiene que ver, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes hayan visto en los ranchos que ponen, pasa la carretera y el casco del rancho o la casa del rancho está metida allá adentro. No, pues está aquí a 1 kilómetro. Ah, pues sí, el kilómetro. Y nada más ponle un cable, pues sí, nada más que la caída de voltaje tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Ahora, si tenemos un edificio, vamos a hablar de un edificio como el que está en Victoria, el de gobierno, el de donde está el gobierno del estado, el nuevo, pues la alimentación está bien lejos, o sea, de la carretera donde están los postes hasta dentro del edificio, pues estamos hablando, yo creo que unos 150 metros, 150 metros, pues no debemos de tener ese 2% de diferencia. Y luego de ahí,
no debemos de perder el 2% desde las cajas de derivación hasta el último piso, hasta el lugar más lejano que tengamos ahí. Entonces, esto muy importante. Protección contra sobrecorriente de los circuitos alimentadores. Bueno, dice, no deberá ser mayor que la corriente permitida para los conductores del circuito. ¿De qué está hablando? De que yo no le voy a poner un protección contra sobrecorriente electromagnética a, a una carga o a un circuito que la carga sea, los cables de la carga sean muy delgaditos. ¿Por qué? Pues porque lo que va a pasar es que el cortador contra sobrecorriente o la protección va a dejar pasar la electricidad y el problema es que esos se van a sobrecalentar y van a provocar un siniestro, ¿verdad? Un corto. B. Si el circuito abastece únicamente un solo aparato con capacidad de 10 amperes o más, la capacidad o ajuste del dispositivo contra sobrecorriente no deberá exceder el 150% de la capacidad del aparato. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque podemos quemar los cables. Y C, ya está C. Los alambres y cordones para circuitos derivados pueden considerarse protegidos por el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado. O sea que nosotros vamos a tomar en cuenta que se puede proteger, que están protegidos todos esos, alambres, todos esos conductores están protegidos por el protector contra sobrecorriente. O sea, así lo vamos a considerar. Vamos ahora a ver los dispositivos de salida. Los dispositivos de salida de los circuitos perdón, los dispositivos de salida de los circuitos derivados deberán cumplir con lo siguiente. Bueno, los portalámparas deberán tener una capacidad no menor que la carga por servir. Antes o anteriormente había un problema con esto, ya que pues, se ponían las lámparas, todo era parte, ¿verdad? Entonces, pues tenía ese problema, tenemos que diseñar todo. Ahora, bueno, pues hay algunos que ya viene la lámpara con el foco, ya, porque ahora como se usa con LED, bueno, pues es un poquito distinto. Dice, los portalámparas deben tener una capacidad no menor a la carga por servir. Se recomienda que cuando estén conectados a un circuito derivado o circuitos derivados con capacidad de 20 amperes o más, sean del tipo pesado. O sea, si ustedes van a poner, tenemos casi de dos sopas, del de 15 y el de 20. Si le ponen de 20, tienen que ser de uso rudo, que le llaman acá en nuestra región, ¿verdad? De uso rudo, más bien hechos, más gruesos, más industriales, digamos. Ahora, los contactos deberán tener una capacidad no menor que la carga por servir. Y se recomienda que cuando estén conectados en circuitos derivados con dos o más salidas, tengan las siguientes capacidades. Ahí la está. Tenemos un circuito de 15 amperes y la capacidad de los contactos no mayor de 15 amperes. De 20, pues de 20. De 30, de 20 o 30. Y de 50, de 50. Ahí está. Pues es todo el chiste. Ahora, bueno, vamos a hablar de los conductores alimentadores. Vamos a ver qué es eso. Ya lo había explicado, pero vamos a ver. Se entiende como circuito alimentador al conjunto de los conductores y demás elementos de un circuito en una instalación de utilización que se encuentra entre el medio principal de desconexión de la instalación y los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los circuitos derivados. Si se acuerdan, pues, ya habíamos platicado de eso. Un diagramita muy fácil de hacer es, tenemos nuestro poste, me salió medio choco el poste, tenemos nuestra mufa en el edificio, tenemos el medidor y del medidor ya va a la caja de derivación. Bueno, y de aquí ya entra pues, a la casa, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 5 circuitos que sean. Bueno, pues de lo que estamos hablando nosotros es de de aquí. Todo esto de aquí hasta aquí. Esto es los conductores alimentadores. Y bueno, pues de lo que se trata es que dice,
Del calibre de los conductores alimentadores. Los conductores de los circuitos alimentadores deben tener una capacidad de corriente no menor que la correspondiente a la carga por servir. Ahora, se están fijando que nos están diciendo que nosotros lo primero que tenemos que hacer es ver la carga que tenemos dentro de la vivienda o del edificio. Ya que tengamos la carga, pues con eso diseñamos. Si no hacemos eso, pues no se puede hacer nada. El calibre de los conductores alimentadores no debe ser menor que el 10 AWG en los siguientes casos. O sea, aquí vamos a usar 10 dentro del edificio a partir de la caja de derivación, 12 o 14, salvo lo que acabamos de decir hace rato. Cuando un alimentador bifilar, que quiere decir de 2 filamentos, de 2 alambres, alimente 2 o más circuitos de derivación bifilares. Este es lo que tenemos que usar, ¿verdad? Que no debe ser menor del 10. En este caso, normalmente, pues tenemos 2 o más, o sea que tiene que ser el 10. Cuando un alimentador trifilar abastezca a 3 o más circuitos derivados, bueno, de 3 hilos, ¿verdad? Cuando un alimentador trifilar aumenta 2 o más circuitos derivados, o sea, teniendo más de 2 ya le ponemos del 10. No menos del 10, ¿verdad? Podemos ponerle del 8 o del 6, dependiendo de la carga. ¿Cómo se calculan estos? Bueno, el cálculo de los alimentadores para otros casos se hace de acuerdo con los siguientes conceptos. Esto es de a fuerza ya, o sea que esto que hicimos, bueno, pues aquí lo tienen. Se lo voy a poner así. Lo malo de esto es que luego casi todo va a estar amarillo, pero bueno. Esto es de a fuercita. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se calcula. Vamos primero con la demanda máxima. La demanda máxima de un circuito alimentador se puede calcular sumando las cargas, lo mismo que hemos hecho desde hace mucho, de los circuitos derivados que están alimentados por él, afectando el siguiente factor de demanda en el caso de casas habitación. Y fíjense cómo lo vamos a calcular. Los primeros 3000 watts o menos al 100%. Lo vamos a meter directo. Y todo lo que esté por sobre los 3000 watts va a ser al 35%. A ver, ¿qué quiere decir esto? Hagan de cuenta que si yo tengo 2000, pues se van los 2000 así tal cual. Si tengo 3000, pues se van 3000 tal cual. Pero si tengo 4000, voy a poner 3000 más del 3000 a 4000 son 1000, voy a poner el 35%, o sea, 350. Voy a poner una carga de 3350. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo, así que como quiera, yo nomás le estoy poniendo otro. Para hoteles, los primeros 20,000 watts, si se fijan la diferencia es bastante distinta, y o menos al 100%. El exceso de los 20,000, pues va a ser al 40%, sube un poquito. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque la alimentación hacia un edificio no siempre se va a estar usando al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes están en su casa, no están prendiendo todo lo que se conecta a la casa al mismo tiempo. ¿Sí? En un edificio, bueno, pues tampoco vamos a prender todo al mismo tiempo, o sea, tiene una cierta cantidad que se prende y pues con eso nos alcanza. Esto está visto de manera práctica, ¿verdad? Para edificios de oficinas o escuelas, los primeros 20,000 son al 100% y el exceso al 70%. Tanto en hoteles como edificios y escuelas no se aplican estos factores al cálculo de carga de alimentadores de áreas en donde se tiene alumbrado permanente. A esos no se le pone porque esos sí sabemos que lo vamos a tener siempre prendido. Entonces, esos no los contamos. Es para todo lo demás excepto al alumbrado permanente. Para otros locales, la carga total del alumbrado en general se pone al 100%. Y otra de las cosas dice, los contactos no considerados en la carga del alumbrado. La carga de estos contactos de uso general en cualquier tipo de local con un mínimo de 180 watts por salida puede sumarse a la carga de alumbrado y sujetarse a los mismos factores de demanda anteriores. O sea,
Este también se hace, ¿verdad? Igual que el otro. Ahí lo voy a poner. Este es para los contactos. O sea que se ponen directos. Reglas generales para el cálculo de los alimentadores. Para determinar el tamaño o capacidad de cada elemento del circuito alimentador, se determina la carga. A partir de este dato se calcula el tamaño o capacidad de conducción del conductor, así como la capacidad de dispositivo de protección. Bueno, dice, me voy a brincar esto. La capacidad de conducción de los circuitos alimentadores también se conoce como la ampacidad, que quiere decir el amperaje, ¿verdad? ¿Cuántos amperes tiene? ¿Qué corriente hay? Y no debe ser mayor en ningún caso a los valores recomendados por las especificaciones técnicas para instalaciones eléctricas de la CEPAFIN, que indican que para cualquier tipo de alimentador, alimentando dos o más circuitos derivados con 30 amperes totales y con longitudes hasta de 15 metros, se puede usar el calibre 10 AWG. Ahí les va de nuevo. Para alimentar una casa que tiene dos o más circuitos, que tiene 30 amperes en total, bueno, se pueden usar hasta 15 metros con el 10 AWG. ¿Qué pasa si no? Bueno, pues le meten el 8. O sea, no pasa nada. Nada más hay que hacerlo. Vamos a este ejemplo pues para que nos quede claro cómo se calcula esto. Con el siguiente ejemplo de cálculo de la ampacidad de un alimentador y su protección contra sobrecorrientes, se muestra el procedimiento para el cálculo de alimentadores para cargas mixtas de alumbrado y contactos. O sea, es para ambos, ¿verdad? Si en este caso el alimentador alimenta las siguientes cargas a 127 volts con una fase. El área de una casa habitación de 2 plantas con un área total de 120 metros cuadrados, y si recuerdan, pues este nos sirve para calcular la iluminación. Y vamos a tener 10 contactos dobles a 127 para usos especiales. Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo resolveríamos eso? Pues iniciamos con esto. La carga de alumbrado considerando también los contactos de uso general y una densidad de carga de 20 watts por metro cuadrado, pues serían los 120 metros cuadrados por 20 watts por metro cuadrado. Serían 2.400 watts de puro alumbrado. De acuerdo con lo estudiado en algún párrafo por ahí, ahí está, se pueden considerar los contactos para usos especiales con capacidad de 180 watts cada uno y un factor de demanda al 100% por lo que la carga de este concepto serían 10 contactos a 180 watts cada contacto, pues serían 1.800 watts. Como ven, en la carga total considerada son los 2.400, que son de la iluminación, y los 1.800 watts, que se refieren a los contactos. La suma de esto nos da 4.200. La carga en amperes es entonces, si se acuerdan de la fórmula, la fórmula es de Ohm, la ley de Ohm, ¿se acuerdan? VIR. O también decíamos que la potencia es igual a el voltaje por la resistencia. Voltaje por la, ahí, aquí está, por la corriente. Entonces, si queremos la corriente, bueno, pues va a ser la potencia, la corriente es igual a la potencia entre el voltaje. Entonces tenemos el voltaje 127 volts, tenemos la potencia que ya acabamos de calcular de 4.200 y nos daría 33.07. Vamos a ver si así es cierto. Bueno, aquí está. Decíamos que son 4.200 entre 127 volts. 3307, ahí está. Muy bien. Entonces, con este dato se determinan las características de los conductores y tubo conduit. La protección se puede lograr con un interruptor de 40 amperes. Pues sí, ¿verdad? Aquí con 40 amperes se puede hacer esto. Ahí está.
Bueno, la selección del calibre de los conductores y tubo conduit para instalaciones eléctricas en baja tensión. El otro, bueno, pues ya vimos lo de la carga y pues cómo lo podemos solucionar. Como se indicó en el caso de las instalaciones eléctricas de casas habitación, la selección adecuada de un conductor que llevará corriente a un dispositivo específico o carga se hace tomando en consideración de dos factores. Ya los habíamos mencionado, la capacidad del conductor para que pase corriente por él y la máxima caída de voltaje permisible. La primera se refiere a, ok, el diámetro, la sección transversal del cable permite que por ahí pase toda la corriente. Imagínense con el ejemplo de la manguera y el agua. Si tenemos un cablecito muy delgadito o una manguerita muy delgadita, pues va a tener una presión brutal, ¿verdad? Si entre más grande sea el conductor, pues más capacidad de conducción de corriente, de agua o de electricidad va a tener. Y la otra es qué tan largo va a ser el conductor para que no se caiga la presión en el caso de la manguera o que no se caiga el voltaje en caso del cable, ¿verdad? Del conductor. Por lo general, para un análisis de estos dos aspectos se tratan por separado, pero en forma simultánea para seleccionar un conductor, tomando en la decisión final al conductor de mayor sección que cumpla con ambos requerimientos. ¿Qué quiere decir? Yo voy a hacer el análisis de capacidad de corriente del conductor. Y luego me doy cuenta de que es tan largo que requiero uno más grueso al hacer el análisis de caída de voltaje. ¿Cuál de estos tomo? Pues el más grueso o el de menor calibre. Eso de menor calibre, bueno, de menor número en el calibre, pero el calibre es más grueso. Hay que tener cuidado ahí con eso para no confundirse. Bueno, vamos a ver la capacidad de conducción, que es el primer punto. Ya vimos eso en las tablas y todo eso. Vimos esas tablas, pero bueno, vamos a ver de qué se trata. En el capítulo 2 se mencionó que los conductores están limitados a su capacidad de conducción, bla, bla, bla. Debido a lo anterior, el número de conductores alojados dentro de un tubo conduit se tiene que restringir de manera que permite el alojamiento a la manipulación durante la instalación y se considere también la capacidad de aire necesario para que los conductores se mantengan a temperaturas adecuadas. ¿Qué quiere decir? Yo no le puedo meter a un tubo 80 cables, ¿verdad? Porque para empezar ni se van a poder meter y otro pues se va a recalentar eso y vamos a tener problemas con esa instalación. Otra de las cosas que se me hace interesante es que es la manipulación durante la manipulación durante la instalación, que eso es importante, y también el alojamiento, ¿verdad? Que quepan y que poder jalar, porque imagínense cuándo van a poder meterlos, eso es muy complicado. Y es que como no son así muy suavecitos, se doblan y pues es difícil meterlos a veces por los tubos combi. Y también la otra es para el enfriamiento correcto. Estas condiciones que se han fijado se pueden lograr estableciendo una relación adecuada entre las secciones del tubo conduit, el tubo conduit qué tan grueso es, y los conductores que alojará. La relación que debe existir entre el área del tubo conduit y los conductores que alojará se expresa por medio del factor de relleno. Este de aquí es el factor de relleno. ¿Qué quiere decir el factor de relleno? Bueno, el factor de relleno, tenemos un tubo conduit y nosotros vamos a tener varios cables, ¿verdad? Tenemos un cable aquí, otro acá, parece un monito, pero no es. Y así, ¿verdad? Entonces, tenemos de varios calibres, pero si nosotros tupimos todo esto, para empezar no van a entrar y por otro lado, se nos va a sobrecalentar. Entonces nosotros tenemos este factor. Este factor que vamos a utilizar lo vamos a calcular con el área de los conductores en milímetros cuadrados
y el área del interior del tubo conduit. Ese es el área del conduit, sería, si es este, perdón. Ay, no. Bueno, si es el tubo conduit, el de arriba, este de acá, bueno, estaríamos hablando de esa área interior. Y si nosotros hablamos del otro, del área de los conductores, bueno, pues sería el área esta, más esta, y así la de todos los conductores. Los valores de estos factores de relleno establecidos para algunas instalaciones eléctricas son los siguientes. Tenemos este factor y ya lo tenemos determinado, así que vamos a verlo. El 53% para un solo conductor. ¿Cuándo tenemos un solo conductor? Pues prácticamente nunca. El 31% para dos conductores, ¿sí? Bueno, vamos a ver el siguiente. 43% para 3 conductores y 40% para 4 conductores o más. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de conductores eléctricos por capacidad de corriente y el tamaño del tubo conduit que se va a requerir para ello. Entonces vamos a ver las dos cosas, la capacidad de corriente y cuántos van a caber en un tubo conduit. Muy bien. ¿Todo bien, muchachos? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ok. Sí. Es que hace rato que ya no los oía y yo dije, no, hasta se me apagó y yo ando acá todavía. Pero bueno, no. Le seguimos. Ya menos se nos acaba el tiempo. Nos quedan 7 minutos. Vamos a ver si acabamos este. ¿Cómo ven? ¿Lo terminamos? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar. Ejemplo 4.6. Calcular el calibre de los conductores tipo TW de un circuito derivado de 4 conductores de 15 amperes con una temperatura ambiente de 30 grados centígrados. Calcular también el tamaño del tubo conduit que se requiere. Bueno, pues ¿cómo se soluciona esto? Esto es lo importante, es que son 4 conductores. Esto nos va a decir que vamos a usar este de 4 conductores, el 40%, como el factor este factor de relleno, ¿sí? Y bueno, este a 30 grados no vamos a tener que, si se acuerdan de las tablas, no vamos a tener que hacer esa adaptación a más temperatura. Entonces, está rápido. La solución, este tipo de problemas se resuelve mediante el uso de tablas o nomogramas o reglas para el cálculo de instalaciones eléctricas elaboradas por algunos fabricantes. Las que están aquí no es para que las usen en problemas reales, son para usarlas aquí en estos problemas, dependiendo del tipo de cable. Ese es el que los fabrica, ellos les van a dar esas especificaciones. Entonces aquí vamos a usar estas en una situación real, en un diseño real, van a usar, si deciden irse con la marca fulanita porque les sale más barata, pues esa es o por alguna razón que se les hace más buena, pues esa es la que usan, ¿verdad? Entonces, aquí se usan tablas para conductores y tipos conductores. Ok, de la tabla 4 para conductores, si se acuerdan, yo acá tengo las tablas y nos dice la tabla 4. Bueno, aquí nos está diciendo para conductores una corriente de 15 amperes de calibre requerido es el número 12 AWG. Vamos a ver la tabla 4. Estas son todas las tablas, ¿se acuerdan? Yo les recomiendo que pues las vean, ¿verdad? Aquí está la TW, aguanta hasta 60 grados, ¿verdad? TW, aguanta hasta 60 grados centígrados. Estos son los materiales que utiliza, etc. Pero esta es la tabla, a ver si viene alguna otra. La 2. Es que estas nada más duran hasta estas nada más son hasta la 2.15, pero bueno, ahorita vemos. De la tabla 2.8, aquí está. De la 2.8, que es esta de acá, 2.8,
cantidad de conductores conduit admisibles en una tubería conduit de acero, pared delgada, tipo comercial. ¿Se acuerdan que todos son iguales excepto eso? Nos dice, para 4 conductores del 12 se requiere tubo conduit de 13 milímetros. Entonces, de tubo 12 requerimos, este nos alcanza hasta 9. Entonces, de media pulgada nos alcanza aquí ese. Como verán, el 12 son media pulgada, podemos meter 9 conductores, entonces está sobrado. El otro nos había dicho, este de aquí, tabla 2.9, a ver, la 2.9, acá está. De la 2.9, bueno, no, acá está, este es. De 4 a 6 conductores para 16 amperes es del número 12. Entonces aquí es por eso que es del número 12, son 4 amperes, son 15 amperes. Entonces aquí son 16, pues esta es la tabla que nos utilizamos, ¿no? Entonces son de 4 a 6, son 4. Nos vamos hasta 15 amperes, se sobra 16, entonces usamos calibre 12, así de fácil. La solución, bueno, pues es esa, usamos el de media pulgada. Y pues ya, hasta ahí acabamos. Todo más rápido de lo que pensamos. Bueno, lo voy a dejar ahí y para darles oportunidad a preguntas y respuestas, sobre todo de los proyectos. Me han estado mandando un montón de correos, que qué bueno, me da mucho gusto. Se los he estado tratando de contestar por lo más rápido posible para que continúen con con sus proyectos. Entonces, pues a partir de ahorita tenemos 3 minutos, un poquito menos de 3 minutos para sus preguntas. Si alguien tiene alguna, pues adelante. Yo tengo una pregunta, Adelante. tal vez un poco tarde, pero Nunca es tarde. el proyecto sanitario Sí. debemos considerarlo que esté trabajando en conjunto con el hidráulico. O sea, considerando las alturas y la ubicación de las tuberías hidráulicas. Bueno, sí, bueno, tú mismo me vas a contestar. ¿Los vas a poner en el mismo edificio? Pues sí. Entonces, en la vida real, digo, porque en la vida virtual sí puedes poner un tubo y otro encima y todo, ¿verdad? Pero en la vida real, pues pones un tubo de agua y pones un tubo de drenaje y no se pueden juntar. De hecho, hay más reglamentos. Esto nada más estamos hablando un poquito del diseño, pero hay muchos reglamentos que nos dicen, por ejemplo, que el agua no debe de ir por debajo del agua de los tubos de drenaje. Incluso en las calles va en la tubería de agua potable y en la parte de abajo va la tubería de drenaje. ¿Por qué? Pues porque si hay una fuga de drenaje nos va a empezar a minar, va a empezar a contaminar y bueno, puede llegar a contaminar el agua potable. Entonces no queremos eso. A la hora de diseñar, si se acuerdan cuando diseñábamos los registros, pues en esos registros iban separados del agua potable por lo mismo. Entonces, sí, la respuesta es definitivamente se tiene que considerar que ambas instalaciones se van a hacer ahí mismo. Y lo tienes que considerar con el eléctrico, pues también. Y el del gas, pues también. O sea, todo va a estar instalado ahí. Entonces, es una buena idea empezar pues no empezar, sino hacer sus planos en capas. ¿Por qué en capas? Pues precisamente para poder separarlos, pero también hacer un análisis de que, se me va a empatar aquí, pues nada más lo subo tantito para arriba o tantito para abajo. ¿Qué pasa si se me pela algo de ahí? Pues ahí en la obra pues ahí se van a dar cuenta, ¿verdad? Y, ay, ingeniero, o ay, ingeniera, aquí metió la pata.